bienvenidos de nuevo a nuestro canal Davi News. Hoy, en nuestra visita a Spas, hemos tenido la oportunidad de visitar unas granjas en esas visitas guiadas que hace la feria. Tenemos a Marie, que ha sido nuestra guía, que ha hecho un excelente trabajo y además nos ayuda también a traducir esa entrevista. Y Valerie, que también es la dueña de la parte, sobre todo, de avicultura. También comparte esta explotación, que también tienen vacas lecheras y otro tipo de agricultura, que también la comparte con su marido, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en la avicultura. Así que primeramente, muchas gracias por venir aquí y cuéntanos en primer lugar un poco de la granja, cuántas aves tenéis, hacéis también producción de pollo, de gallinas. Valérie, bonjour. Donc, si tu peux nous présenter donc ton activité donc avicole. Donc, bonjour. Donc, j'ai 2 poulaillers de label rouge. Bueno, entonces tengo dos edificios de gallinas de label rouge. Eso que significa, bueno, la calidad, la garantía de la calidad. Voilà. Et donc, je fais partie de la coopérative des fermiers de Janzé. Y también formo parte de la cooperativa de Janzé. Alors, c'est une coopérative familiale, étant donné que nous sommes 170 adhérents. Bueno, es una cooperativa que tiene 170, bueno, agricultores. Es una pequeña. Et donc, nous avons aussi 410 poulaillers en tout. Bueno, y en toda la zona ya tenemos 410 edificios. Et donc, le poulet de Janzé ne peut être élevé que sur le département et les cantons limitrophes. Ok, bueno, el pollo Janzé, que significa, bueno, el nombre de la zona, solamente lo tenemos aquí en esta zona. Donc, chez nous, nous faisons là, dernièrement, j'avais des poulets et des pintades, label rouge. Bueno, aquí tenemos, bueno, gallinas de Guinea y también pollos. Donc, chaque poulailler est de 400 mètres carrés avec 1 hectare de terrain. Ok, la superficie de cada edificio es de 400 hectáreas y más 1 hectárea al aire libre. Donc, pour les pintades, nous avons 5200 pintades dans le poulailler et pour les poulets, 4400 poulets. Bueno, para las gallinas tenemos 5000 y para los pollos 4400 pollos. Le poulet arrive le jour de sa naissance chez nous. Bueno, el pollo llega cuando nace. Donc, on est obligé de chauffer le poulailler avec le gaz, malheureusement, qui coûte un peu plus cher actuellement. Bueno, y la temperatura del edificio tiene que ser, bueno, 30 grados. Et à partir du 43e jour, le poulet peut aller dehors. Bueno, y a partir del día 43, el pollo ya puede salir afuera. Et à 81 jours, le poulet est labellisé, donc il peut partir à l'abattoir. Bueno, y cuando tiene 81 días, ya el pollo ya puede salir, se va a matadero y tiene el label Janzé. Voilà. Et donc, pour la pintade va sur le parcours à partir de 56 jours. Alors, para la gallina se va afuera cuando tiene 56 días. Et donc, la pintade est labellisée à 94 jours. Y la gallina ya puede tener el label cuando tiene 94 días. Et donc, nos volailles vont dehors le matin, donc c'est à partir de 8 heures, jusqu'à la tombée de la nuit. Los animales salen por la mañana afuera y vuelven por la noche cuando estamos en verano a las 11 de la noche. Le soir, je ferme mes poulaillers quand les poulets se barrent. Bueno, entonces los edificios están cerrados por la noche. ¿Por qué? Porque hay zorros. Voilà, donc à cause du renard. Voilà. Et autrement, j'ai un vide sanitaire entre chaque bande qui est de minimum 14 jours. Bueno, entonces ahora, no tenemos animales y entonces los edificios están vacíos durante 14 días. Donc actuellement, le label se vend moins bien du fait que les consommateurs ont un pouvoir d'achat moins important. Bueno, lo que pasa ahora que es el consumo baja un poco a causa de la inflación, es un poquito difícil. Donc là, actuellement, j'ai des vides sanitaires de 3 semaines. Bueno, ahora entonces, los edificios están vacíos durante 3 semanas en vez de 15 días. Voilà.
Te quería preguntar porque unos aspectos que he visto clave, que también afecta también a la calidad y evidentemente a la salud de las gallinas, es que dais mucha importancia al bienestar animal. Nos comentabas que tenías una hectárea de explanada para que ellas puedan pues, ir por donde quieran. Cuéntanos un poco más sobre eso. ¿Qué piensas sobre dejarles tanto espacio? Alors Valérie, qu'est-ce que tu en penses, toi, de leur laisser tant d'espace? Ils en ont besoin et je trouve que les animaux, raconte, quand vous mangez du poulet qui va dehors, ça n'a rien à voir avec le poulet qui est... Bueno, entonces ya vemos la diferencia. Cuando un animal va afuera, bueno, la calidad es total. La qualité est là. Bueno, la calidad, como dice Valérie, la calidad está. Voilà. Y otra pregunta, hemos visto que en junio ya Francia se declaró, si no me equivoco, país libre de influencia aviar. Evidentemente es un tema principal en cualquier explotación, como es la bioseguridad. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Valérie, est-ce que tu peux nous parler de la grippe aviaire? Alors, oui, la grippe aviaire, bon, ça fait quelques années que nous subissons la grippe aviaire. Bueno, ya conocemos esta enfermedad hace unos años. Donc, mais sachant que le label rouge qui va dehors n'a jamais eu la grippe aviaire. Bueno, y una cosa muy importante es que, bueno, el animal que tiene este label nunca ha tenido, bueno, esa enfermedad. Donc, nous avons eu une bande de poulets quand même qui ont été fermés pendant leur durée de vie, parce qu'on n'avait pas le choix. Bueno, hay unos que estaban cerrados, no tenía, bueno, esto era el problema. Voilà. Et par contre, nous avons eu beaucoup de déclassés au niveau des volailles parce que il y avait du piquage. Et ce sont des poulets qui sont habitués à bouger, et donc ils sont un peu nerveux. Bueno, entonces estaban encerrados unos días y el problema es que, bueno, se pelean un poco. Donc, nos responsables de notre coopérative ont démarché la préfecture et tout ça pour avoir l'autorisation, dans un premier temps, d'ouvrir le parcours, mais d'ouvrir les volailles sur la moitié du parcours, et ce qui a été accepté. Bueno, y el presidente, bueno, de la comarca, bueno, nos daron la autorización de que teníamos solamente la mitad del recorrido, es decir, la mitad de un hectare. Et là, c'est propre au label rouge de Jonzea. Y solamente, bueno, para el label de Jonzea. Voilà. Parce que nous avons des responsables qui se démènent pour que nos volailles sortent dehors. Et depuis que le fait qu'elles sortaient sur la moitié du parcours, il n'y avait plus le problème du piquage. Bueno, y entonces, como los animales se han ido afuera, ya no se pelean adentro. Et depuis le mois de juin, là, c'était la première bande qu'ils allaient sur la totalité du parcours. Bueno, y desde el mes de junio ya no tenemos este problema. Bueno, ya vuelven a la superficie de un hectare. Muy bien, muchas gracias por estos 10 minutos para que tengamos un poco de entrevistar y conocer un poco el día a día de los agricultores también aquí en Francia. Bueno, muchísimas gracias. Alors, il a dit Merci donc pour cette... Merci aussi. Merci pour cette intervention. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias.